Dios misericordioso, ayúdanos a tener compasión de nuestro prójimo, para que mediante el ejercicio del amor podamos alcanzar la salvación. Amén. Muy buenos días, amados hermana y hermano. Te saludo en esta hermosa mañana con muchísima alegría, con el gusto de todos los días por compartir la palabra de Dios. Es fácil amar a quienes nos aman o a quienes nos han dado la vida como nuestros padres. Es un poco menos fácil amar al desconocido, a quien no conocemos absolutamente nada, a quien conocemos poco. Es más difícil aún amar a aquel que nos ha hecho daño. Sin embargo, el Señor no hace distinción entre los conocidos o no conocidos, entre los que nos hacen cosas buenas, entre los que nos dañan. La palabra dice que hay que amar a todos, amar al prójimo como a uno mismo. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: has respondido correctamente, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio, al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él, y al verlo se compadeció y acercándose le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él dijo: el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuestro Señor nos deja una enseñanza muy clara. Los samaritanos son un pueblo hermano de los israelitas y sin embargo no se quieren entre ellos. Y en esta parábola, el que le hace el bien al que lo necesitaba es el enemigo, entre comillas, aquel que está más alejado por sangre, por consanguinidad. Es el que le hace el bien, es el que se regresa, es el que ve por él, el que lo cura. Incluso hace más que eso, lo deja encargado y se compromete a pagar el resto de lo que se gaste en su recuperación. ¿Cuántas veces hacemos esto nosotros cuando vemos a alguien en necesidad? Nos cuesta trabajo desprendernos, nos cuesta trabajo amar como la Escritura nos dice que amemos, más aún como Dios quiere que amemos, sin medida, procurando el bien de la otra persona, sin importar ni escatimar en gastos. El Señor es muy claro. Primero es el prójimo, ya después los gastos. Es comprometerte con que el otro esté bien, por encima de cualquier otra cosa, por encima
de tus compromisos económicos, por encima de tus pasados, de tus pleitos de sangre, de tu amor o desamor para con otras nacionalidades o pueblos, de tu relación con la persona que está en necesidad. Se estigmatiza a la suegra, por ejemplo, y muchas veces no somos misericordiosos ante esta persona que es madre de nuestro cónyuge. Señor Jesús, permítenos ser amorosos como tú quieres que seamos. Permítenos darnos cuenta que el verdadero camino de la vida está en manifestar el amor que tú nos tienes en los demás, amándolos sin medida, amándolos como tú quieres que nos amemos los unos a los otros. Que tengas un hermoso día en presencia de Dios nuestro Señor y de Mamita María. Te mando un gran abrazo. Recuerda buscarnos en YouTube como Compartiendo a Jesucristo. Hasta mañana, si Dios quiere.